Tres aspectos así muy concretos. Sobre la base de los propósitos. Sobre propósitos, cuando evaluamos y medimos eso, creo que el principal propósito que el presidente Bukele puso en la mesa cuando asumió era cambiar la política. Y francamente la política no cambió, sino que eh, ha ido en involución, digamos, para atrás. Es una política que sigue manteniendo rasgos evidentes de corrupción, rasgos evidentes de nepotismo, rasgos evidentes de privilegios, rasgos evidentes de manejos arbitrarios. Y ahora sobre eso tú le agregas un valor adicional que es el constante uso de la arbitrariedad y la ilegalidad para someter decisiones como la del Bitcoin, como la de las pensiones y otro tipo de recursos. El segundo tiene que ver con todas las promesas que el presidente hizo. Prometió una cantidad de cosas, 1000 escuelas reparadas, un aeropuerto, un satélite, un tren, una cantidad de cosas que cuando lo empiezas a medir no hay resultados. El único proyecto completo que este gobierno ha hecho es el redondel que se hizo allá por Opico y que además le cerraron la entrada a Opico. El resto de proyectos, a excepción de los dos, del formato de hospitales que se crearon para la pandemia, el resto de proyectos son proyectos que ya estaban delegados o en proceso de los gobiernos anteriores. Y el tercer componente es el Estado, la condición real de la gente. Estamos cerrando 4 años con una de las situaciones más complicadas en materia económica para la población. Costo de la vida, precios de los productos altísimos, siguen subiendo el recibo del agua, de la luz, los costos por servicio, a eso se le agrega las tarifas y tributos municipales que también han sido modificados en muchos casos y al final de cuentas a esto también le puede sumar la agenda de desempleo, de despidos y el poco crecimiento que el país está mostrando de cara a este cierre y el futuro, que no tienen que ver con una postura de la oposición, sino que son instituciones o instrumentos de carácter regional o internacional que están evaluando el crecimiento del país. Entonces, en el fondo, yo creo que hay un acierto que tiene que ver con el tema de la seguridad, básicamente es ese, pero que también ese tema está dentro de un entorno muy confuso y muy difuso. Tú hablas de la agenda de seguridad y la gente tiene una percepción positiva, pero en la agenda de seguridad está manchada con señales de diálogo nuevamente con las pandillas, está manchada con manejos irregulares de los recursos para beneficiar a familiares o cercanos de los funcionarios del gobierno, está relacionada con liberar a líderes de pandillas y ahí aparecen señalados funcionarios de este gobierno. Está relacionada con el manejo irregular de los recursos. Por ejemplo, ha aparecido últimamente el manejo de los fondos con los que fue construida la última cárcel. Y ahí se habla de que todo el proceso de contratación no existe, que todo fue palabreado con los empresarios y que ya se fueron. Entonces, yo creo que todo eso contamina, empaña y pone en riesgo uno de los, básicamente el único tema en el cual podríamos decir que el presidente podría salir aprobado. Pero con todos esos elementos que contaminan la agenda de seguridad, la verdad que es un riesgo. Como recomendaciones, yo creo que el presidente tiene que hacer, ahora que está hablando de su último año de gobierno, limpiar su política. De verdad, hacer un ejercicio que tenga sentido con el propósito que él estableció cuando inició el gobierno. Limpiar la política. No deben de seguir vendándose los ojos, ocultando, guardando silencio y haciéndose del ojo pacho cuando son señalados los aspectos de corrupción dentro de su gabinete. Los funcionarios más cercanos a él están señalados de corrupción, comisionados, el secretario jurídico, es decir, el presidente, al contrario de cambiar la política, ahora cohabita con esta serie de aspectos que tienen que ver con corrupción, con nepotismo, con privilegios, con el manejo irregular,
con la poca transparencia, con el secretismo, con el bloqueo de información, una cantidad de cosas que en realidad él prometió cambiar y que ahora siguen estando en su gobierno. Acerca de la reelección, ¿qué opina de eso? Yo creo que el presidente va, te lo voy a decir así, mira, yo creo que el presidente va a formalizar su expediente delictivo si decide dar ese paso. Hasta hoy yo creo que él ha hecho un buen ejercicio en materia de seguridad con los déficits de los otros temas. El mayor déficit de este gobierno está marcado en el tema económico, es lo que te estoy diciendo. Si decide entrar a ese ciclo que es muy atribulado, muy conflictivo, controversial, pero sobre todo abre una puerta que por el interés de permanecer en el cargo atropella en realidad una agenda que es profunda, o sea, estás pisoteando los elementos fundamentales sobre los cuales está sustentada la democracia, la política de este país y el ejercicio republicano con el que funciona el Salvador. Es muy riesgoso eso que está haciendo y yo creo que es una señal que en corto tiempo se va a deteriorar y como dicen en la tecnología, va a envejecer y va a envejecer mal. Ya para finalizar, ¿qué opinas de que toda la información está bajo reserva? Pues sí son de las cosas que no tienen sentido si habla de cambiar la política. O sea, el presidente es totalmente contrario, el presidente, digamos, el Nayib Bukele de ahora, es totalmente contrario al Nayib Bukele que asumió este gobierno. Este es un Nayib Bukele que oculta información, es un Nayib Bukele que le brinda impunidad al mal manejo de los recursos, al nepotismo, a los señalamientos de corrupción. Es un Nayib Bukele que persigue a los periodistas que son críticos e investigan. Es un Nayib Bukele que somete a aquellos que de alguna manera tienen una agenda social que ha bloqueado el acceso a que la gente pueda hablar con la Asamblea Legislativa, etcétera. Es decir, que instrumentaliza instituciones, Corte Suprema de Justicia, jueces, Fiscalía, Procuradurías, etcétera. Entonces, este tema de bloquear la información en realidad lo que hace es elevar mucho más la imagen confusa, sucia de la misma política que se ha venido cuestionando, de la vieja política, de las viejas mañas, de la manera en que funcionarios se aprovechan y se enriquecen de la cosa pública durante los ciclos que están ahí y que al final de cuentas se traduce en fallarle a la gente, fallarle a la población. Yo creo que ese ha sido o ese es como el pelo en la sopa, como el talón de Aquiles de Nayib Bukele. Y lo ideal es que en realidad ante la decisión que ha tomado de guardar silencio ante todos esos casos, como el de Carolina Recinos, como el de Osiris, como el de Conan Castro, el de Ernesto Castro, que dicen que recibió fondos de la partida secreta de Funes, todo ese tipo de señalamientos, en lugar de guardar silencio, de callarse y de esconderlos, el presidente debería de limpiar su gabinete de eso, eliminar eso de su ejercicio de la política, si es que quiere responder a ese propósito que básicamente fundamentó su presidencia.